Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Yoles, bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Tenemos la suerte de contar con Vidulfo Rosales. Él es abogado y defensor de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Vidulfo, muchas gracias por estar entre Washington y México. Gracias a ti por invitarnos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que los familiares de los estudiantes desaparecidos se llevan y esperan para resolver, sin duda, el caso más grande, el crimen de Estado en materia de derechos humanos en nuestro país? Mira, pues fue una reunión que veníamos solicitando desde hacía tiempo, relacionada con una información que el ejército mexicano tiene en su poder y que es necesaria para establecer el paradero de los 43 estudiantes. Entonces, y esta información se ha estado negando. Nosotros consideramos que se podía dialogar ese tópico con el presidente, porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y entonces, pero ya desde días previos él había estado manifestando su posición en el sentido de que ya no hay ninguna información que tiene que dar. Por el contrario, lo que nosotros le hemos estado diciendo es que hay mucha información que no se ha dado, que se encuentra en poder del ejército mexicano y no se ha otorgado, y de la cual estamos solicitando. Ahora, son 9 años de esta mentira histórica y de este crimen de Estado. El presidente López Obrador, siendo candidato y ya asumiendo la presidencia, prometió resolver este caso. Le queda un año. Con lo que nos estás contando y la negativa a acceder a lo que ustedes piden, ¿tienen esperanza los familiares, las madres y los padres de estos jóvenes estudiantes desaparecidos de que le dé solución este gobierno? Mira, vemos cada vez más complicado. Vemos que se agota el tiempo de su gestión en este gobierno, y con ello la posibilidad de poder esclarecer estos hechos y poder dilucidar el paradero de los 43 jóvenes. Vemos difícil, máxime cuando creemos nosotros que, de acuerdo a los datos de prueba, mucha de la información de lo que pudo haber ocurrido y del paradero de los jóvenes está en los archivos militares, pero con esta negativa que hay y con la actitud del presidente de la República de no querer exigir esta información, vemos que va a representar un obstáculo mayor y va a haber más dificultades para encontrar verdad y justicia en este caso. Horas después de que concluyera el encuentro con ustedes, el presidente en la mañanera dijo que pues la Secretaría de la Defensa y la Marina están actuando con rectitud, que les han proporcionado todo, e incluso presentó 2 cartas. En una de ellas hace mención de pues el encauzamiento, digamos, por lo menos verbal, de el comandante del batallón 27 en Iguala, que en este caso es el coronel José Rodríguez Pérez, y también de el capitán José Martínez Crespo y de otros miembros de ese batallón.
¿por qué el presidente dice una cosa públicamente y ustedes están insatisfechos cuando lo tienen en privado y les niega la información? Mira, bueno, porque son cosas que van, digamos, que son distintas. Una situación es la responsabilidad en que los militares han incurrido por los actos de corrupción, por la colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos que actuaba en Iguala, y otra cosa es la información relativa al paradero o relacionada con el paradero de los jóvenes en poder del ejército, que el ejército, digamos, acumuló el día 26 de septiembre. ¿Y por qué lo acumuló el día 26 de septiembre? Por varias razones. Número uno, porque tenía él agentes encubiertos dentro de la normal rural de Ayotzinapa. Es más, un estudiante de los 43 desaparecidos era un agente encubierto. Entonces, estos agentes encubiertos estuvieron informando desde la salida de la normal y todo lo que estuvo ocurriendo durante la noche del 26 de septiembre. Pero la información que se tiene a ese respecto es mínima, está muy fragmentada. El otro elemento es que una vez que llegan los estudiantes a Iguala, hay un seguimiento por parte de agentes de inteligencia militar, distintos ya, no son los agentes encubiertos, son otros agentes de inteligencia militar que se despliegan en Iguala. También y un tercero es, a través del C4 también se les dio seguimiento. Había 2 militares operando las instalaciones del C4 en Iguala, a través del cual en tiempo real también estaban dando seguimiento. Y una cuarta forma de cómo siguieron a los estudiantes fue que hicieron interceptación de comunicaciones telefónicas a un jefe policíaco de la Policía Municipal de Iguala y a un jefe de plaza de Guerreros Unidos que operaba en Iguala. En los archivos militares o lo que contiene esa intercepción telefónica es una conversación entre ellos que refiere que se están llevando a 17 estudiantes de Barandillas Municipal a un lugar a las afueras de Iguala. Entonces, digamos, a partir de esa actuación que tiene el ejército, de estas distintas formas de que dieron seguimiento a los estudiantes desde que salen hasta que desaparecen, esa información la fue acumulando el ejército y la tiene en una instancia que se llama Centro Regional de Fusión de Información. ¿Cómo supimos nosotros esto? Nosotros nos enteramos de esto porque el propio presidente de la República en el año 2021 gestionó a solicitud de los padres, gestionó ante las autoridades militares que abrieran los archivos de varios batallones. Se abrieron los archivos en los batallones y ahí se encontró esta información de la que te estoy hablando, de la que da cuenta de las distintas formas de cómo les dieron seguimiento a los estudiantes desde la normal hasta Iguala y hasta el momento en que fueron desaparecidos. Entonces, hoy en día lo que estamos solicitando es esa información completa, ¿verdad? Y particularmente una información relativa a la intercepción telefónica que se efectuó el día 26 de septiembre. Es decir, el 26 de septiembre a las 10 de la noche, cuando están ocurriendo los hechos, esa intercepción telefónica entre un jefe de plaza y un jefe policíaco habla de 17 estudiantes que se están llevando de Barandillas a un sitio. Se tiene hoy en día solamente una foja, un fragmento, digamos, de esa comunicación, y lo que estamos pidiendo es la comunicación completa que nos pueda dar cuenta de cuál fue el paradero o cuál es el paradero de los 17 estudiantes. Entonces, es información muy concreta la que nosotros estamos solicitando, pero el presidente ha descalificado, el presidente ha dicho que ya se entregó toda la información, pues lo cual para nosotros es muy lamentable, ¿verdad? Porque ahora vamos a entrar en una confrontación con el presidente por sostener
mantenerse en una posición de que ya se entregó toda la información y obviamente nosotros vamos a señalar lo contrario. Nosotros tenemos datos objetivos de documentos concretos que se le entregó, que faltan de que el ejército mexicano entregue y que le entregamos nosotros en una solicitud escrita en la reunión que tuvimos con él. Entonces, digamos, pero lamentamos que ahora sea esa la confrontación que vamos a sostener con el presidente. De hecho, López Obrador dijo que les iba a dar respuesta al pliego petitorio que ya acabas de mencionar, pero pareciera que con la defensa a ultranza que hace de la élite militar, incluso el presidente está descalificando a lo que descubrió el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que gracias al trabajo de estos fiscales extranjeros se cayó la mentira histórica de Jesús Murillo Caram y él se encuentra detenido por este delito. Y otro huyendo, Tomás Cerón de Lucio. ¿Qué ponderación le das a estos descalificativos que hace el presidente a indagatorias tan minuciosas y tan efectivas que ahora pareciera ya no le importan al presidente por defender a la élite marcial? Mira, me parece una posición sumamente lamentable. Creo que es una posición que evidencia que él se decanta más por apoyar a los militares, se decanta más por mantener incólume su compromiso con los militares y pasar por encima de un caso tan importante como el de Ayotzinapa, un caso en el cual él mismo hizo compromisos, porque ahora acude a estos argumentos, ¿no? Ante los señalamientos de que hay información que falta, él acude a descalificar, a desacreditar y a negar a negar que falte información, a sostener lo contrario y a descalificar al GIEI, a descalificar a los abogados que estamos acompañando, que estamos asesorando a las madres y padres de familia, como se hacía en el anterior gobierno, ¿verdad? En el anterior gobierno había una tendencia también de descalificar, ahora pasa lo mismo. Entonces, es lamentable esta situación, creo que no va a ayudar, de por sí, como tú bien apuntabas, ya es poco el tiempo que le queda, y máxime si ahora está cayendo en este bache de acudir a las descalificaciones para, como mero pretexto para exigir cuentas, para exigir información al ejército mexicano, pues creo que es lamentable esta posición. ¿Qué esperanza tienen las madres y padres de los 43 jóvenes y en qué podrían fijar una posibilidad de llegar a la verdad? Te lo menciono por lo que filtró recientemente el gobierno de Estados Unidos, la DEA, al periódico The New York Times, que incluso también en el gobierno mexicano fue descalificado, pero pues son rendijas que muestran luz de lo que se puede encontrar ante esta negativa total del presidente López Obrador de obligar a las Fuerzas Armadas a abrir y a entregar la información necesaria. Pues sí, mira, hay algunas luces por ahí de algunos matices de esperanza de que se puedan encontrar algo, se pueda encontrar información. Este mismo dato, este mismo indicio que se encontró en los archivos militares que habla de que 17 estudiantes fueron llevados a las afueras de Iguala, es un dato objetivo que constituye una luz, ¿verdad? Que constituye una rendija, como bien lo apuntas, del posible paradero de los estudiantes. Y creo que a esas pequeñas rendijas y a esas luces tenues nos vamos a aferrar para seguir en esta lucha y para seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos y que se dé con el paradero de los jóvenes. ¿Tienen ustedes contacto con las autoridades estadounidenses, con la DEA específicamente, como alternativa para llegar a la verdad? Por ahora no, ¿verdad? Por ahora no, pero bueno, vamos a estrechar los lazos con
organizaciones de allá de Estados Unidos en próximos días para ver cómo nos pudiéramos coordinar y cómo nos pudieran ayudar ellos a hacer los contactos necesarios. ¿Con organizaciones o directamente con agencias como la DEA? Pues mira, lo vamos a valorar qué es lo más conveniente. Por ahora la relación que tenemos son con organizaciones, con colegas de allá que están también en la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo perciben y qué sienten los padres y las madres de los 43 jóvenes cuando escuchan que pese a los esfuerzos que hizo el subprocurador Encinas, y a quien también balconearon y espiaron en esa misiva, no pudo contra la protección del gobierno de Israel a Tomás Herón de Lucio, otro de los involucrados? ¿Qué perciben? ¿Cómo lo sienten los padres? Pues mira, es una pues desesperanza, es una impotencia de ver que a veces no se tienen este tipo de logros, no se logra la extradición de Tomás Herón de Lucio, pero también creemos nosotros que los esfuerzos diplomáticos del gobierno mexicano han sido exiguos, han sido pocos. Yo creo que pues el presidente ha hecho lo propio al mandar las cartas ya al presidente de Israel, pero debería haber un trabajo más decidido, más proactivo de parte un trabajo diplomático más proactivo de la Cancillería de México, y nosotros no la vemos. Ahora, hay otro personaje quien en un principio, cuando ocurrió la desaparición y esa tragedia, se deslindó inmediatamente de lo ocurrido en Iguala. El exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, un ausente en este proceso y a quien el presidente López Obrador no menciona. ¿Qué es lo que ven ustedes que pudiera involucrar a este personaje en todo esto? ¿Qué es lo que saben al respecto? Mira, nosotros creemos que los agentes encubiertos, el seguimiento puntual que se dio de los estudiantes por parte de personal militar desde que salen de la escuela hasta que son desaparecidos, nosotros creemos que no fue ajeno, no fueron ajenos los secretarios de Defensa y el de Marina. Ellos estuvieron al tanto de lo que pudo haber ocurrido, y si los archivos del Ejército Mexicano que se niegan hoy en día van a dar cuenta del paradero, nos va a arrojar información sumamente relevante, yo digo que indefectiblemente esa información tocará al secretario de Defensa Nacional, quedará evidenciado que tuvo conocimiento de todo lo que pasó. Por eso también creo que es una de las razones de la contumaz negativa del Ejército Mexicano. Y del presidente, ¿no? Y del presidente también, porque obviamente en caso de que se descubra información que estuvieron administrando y negando durante tantos años, información clave que dilucide el paradero, pues van a salir afectados los altos mandos militares, y uno de ellos va a ser pues esta persona, ¿verdad? En fin, nosotros ya tenemos los datos y estamos convencidos de que el Ejército Mexicano siguió a los estudiantes, les dio seguimiento puntual desde su salida hasta su desaparición, y que ellos tienen conocimiento del paradero, de lo que ocurrió con los jóvenes estudiantes. Pero bueno, vamos a esperar la información, y atento a eso, a ese conocimiento que el ejército tiene, estamos seguros que los mandos militares, el secretario de Defensa Nacional no fue ajeno a ello, estuvo enterado. Una última pregunta, Vidulfo. La posición del presidente Andrés Manuel López Obrador es una traición para las madres y padres de los 43 jóvenes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pues no sé si frasearlo así, pero lo que yo sí te puedo decir es que en este momento, yo ya lo apuntaba hace un rato, te decía que nosotros percibimos que en esta disputa que hoy tenemos, en esta exigencia contra el ejército, él se ha decantado de parte del Ejército Mexicano en lugar de
de apoyar a las madres y padres de los 43. Ha optado por mantener incólume ese acuerdo político, esa alianza que mantiene con las Fuerzas Armadas en detrimento de las madres y los padres. Vidulfo Rosales, muchas gracias por esta conversación en Entre Washington y México a 9 años de este crimen de Estado, la desaparición. Gracias a ti. Buena tarde, que la pasen bien. Gracias. Gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Allagado el dedo o hasta la nariz, porque ya no sabe uno con qué hacer el Pucha Play, pero Gonzalo Lira Galván ya está en Entre Washington y México, y de su portafolio de recomendaciones nos va a sacar lo que debemos ver esta semana. Mi querido Gonzalo, ¿qué nos tienes? Jesús, la verdad es que este es un pretexto, porque es una película de la que ya habíamos hablado, la que voy a mencionar hoy, pero habíamos hablado con su directora y tuve hace poco la oportunidad de platicar con su actriz principal, que estuvo nominada en la reciente entrega de los premios Ariel, que además se llevaron a cabo en Jalisco, ¿no? Una movida, pues, que por ahí llevan un rato queriendo hacer en el gobierno de Jalisco, hacerle ojitos a la comunidad cinematográfica. Alguna vez me acuerdo que me invitaron a presentar, fíjate, la misma semana que se anunció la extinción de los fideicomisos que había antes para el cine, rapidito, un día después, el gobierno de Jalisco ya había armado una rueda de prensa para anunciar que tenían una propuesta que iban a presentar para dar apoyos al cine, cosa que nunca ocurrió, la verdad. Pero, cuidado, mi querido Gonzalo, porque los ojos tapatíos se hechizan, ¿eh? Yo sé, pero no hechizan sus iniciativas de ley cultural. Eso sí, se queda como los ojos en veremos, Jesús. Y la verdad es que quiero hablar a propósito de un tema tan delicado como es el de Ayotzinapa, no de Ayotzinapa como tal, no de una película que aborda ese tema, pero de una película que aborda el tema de las desapariciones en nuestro país, porque pues son muchos los casos en diferentes partes de la República y pues en diferentes versiones. Y la película de esta semana de la que vamos a platicar es Ruido, porque tuve la oportunidad de platicar con Julieta Gurrola. Esta película la encuentran en Netflix. Es la historia de una madre de la Ciudad de México, de la clase media, que se va en la búsqueda de su hija desaparecida, y que en el camino se va encontrando, y aquí es donde, por lo cual yo quería hablar de esta película, en el camino se va encontrando con diferentes grupos de madres buscadoras. Lo que es interesante de esta película es que para darle voz a estos colectivos de mujeres que están buscando a sus hijos o a sus hijas o a sus hijes porque han desaparecido en este país, pues la directora y Julieta Gurrola, su actriz, que además es mamá de Natalia Beristain, la directora de Ruido, le dieron voz a mujeres que son parte de estos grupos en la realidad. Es decir, cuando vemos escenas en la película en la que Julieta Gurrola está en búsqueda de su hija y se acerca a las madres buscadoras, son verdaderas madres buscadoras. ¿Y por qué era tan importante para Natalia Beristain como directora, en mancuerna con su madre como protagonista por primera vez, darle voz a estas mujeres y no ficcionar a estos personajes, a pesar de que la película, pues bueno, está inspirada en hechos reales, pero es una ficción? Pero también la importancia de que pues ellas dos son mujeres comprometidas con estas causas desde mucho tiempo atrás. Pues bueno, esto es lo que me dijo la actriz, gran actriz, además, Julieta Gurrola. Un tema donde yo hace más de 10 años empecé a tener contacto cuando todavía no había todo desgraciadamente boom de madres buscadoras y rastreadoras, en donde eran familiares de desaparecidos a través de Serapaz. Esta fundación nos llamaron para poder apoyar, ayudar, ser testigos de distintos casos, donde los acompañamos a ministerios públicos con el fiscal en turno, en manifestaciones, en firmar
las cartas que mandaban, etcétera. Entonces, mi hija me acompañó, de chavilla me acompañó a marchas, a manifestaciones, a leer, ¿no?, textos al respecto. Entonces, a ella de siempre estuvo obviamente tocada por estas situaciones. Y entonces para mí el tema, quiero decir, no es algo que tenía que ponerme a investigar, estudiar el personaje, era algo desgraciadamente tan actual, o sea, la película misma nos dicen que es como un docufilm. Bueno, para mí es la película más reterrealista que he hecho. Quiero decir, parece ficción, o sea, una ficción, sí es ficción en el sentido que no está narrando la historia en particular de un caso en particular de una madre buscando a su hija desaparecida. Pero toda la investigación que hicieron Natalia y los guionistas pues tiene que ver con cómo se enfrenta una familia de la Ciudad de México ante esta situación. Primero, para que se entienda que esto no solamente pasa allá en el norte o en estados muy violentos. Ahorita, ¿qué estado no es violento? Entonces, bueno, es un tema que las dos conocemos, que Natalia sintió que ya se sentía segura de poder tratar este tema, que no es fácil, sobre todo cuidando con respeto y sin amarillismos y sin, ¿no?, cuestiones, sobre todo porque trabajamos con dos grupos de madres buscadoras, el colectivo de Amor y Dignidad por los nuestros y de San Luis Potosí, y el colectivo del Estado de México, Buscándote con Amor, que son las que salen en la película. Bueno, Gonzalo, creo que el hecho de que una actriz como Julieta Gurrola sea quien protagonice a una madre buscando a sus hijos, a su hija desaparecida, expone que a todos los niveles de nuestra sociedad esa situación duele, e incluso que conlleve a actrices a personificar casos que nos demuestran que las heridas no han cerrado todavía, mi querido Gonzalo. No han cerrado, Jesús, y además no distinguen, porque una particularidad de la película también es que se trata de una madre clase media, Ciudad de México. No estamos hablando del norte del país, como lo dice Julieta Gurrola, no estamos hablando de clases golpeadas directamente por el narcotráfico, por la pobreza. Estamos hablando de clases medias, y entonces esto nos habla de cómo la violencia ya ha alcanzado a todas y a todos. Pues ya lo saben, Pucha Play y Gonzalo Lira Galván cada semana aquí en Entre Washington y México, el podcast. Pues un abrazo, mi querido Gonzalo, y te esperamos un abrazo para ti en el próximo episodio. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Muy elegante y con esa copa de vino en la mano, ya llegó a Entre Washington y México Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues siempre un gustazo aquí, con copa de vino o sin copa de vino, depende del día y la hora, ¿no? Porque le van a decir, esta señora solo bebe. Traigo dos novelas muy distintas, una de una autora de las que ya les he hablado, que es también una de mis favoritas al Nobel de Literatura, que es Joyce Carol Oates. Como saben, ella es estadounidense, escribe un montón, cuentos, novela negra y novela, digamos, sin llegar a tanto suspenso. Y esta se titula ¿Qué fue de los Mulvaney? Es una novela que yo leí hace mucho tiempo y que después me dio mucha alegría saber que estaba otra vez publicada en Lumen. Y es la historia de una familia, como se llama tal cual, los Mulvaney, que tienen este idilio frente al exterior, ¿no? Son la familia perfecta, el padre, la madre, los 4 hermanos, todo suena bien, la casita es una granja de 1847 con riachuelos, con torres, donde los ciervos van a beber agua en la noche, en fin, todo parece que funciona de maravilla con esa familia, por eso también levantan muchas envidias, ¿no?, con la gente que los rodea. Y la historia la empieza a contar Youth, que es el menor. Él es periodista, estamos en 1993, y trata de entender qué fue lo que pasó con su familia, que se desmoronó, ¿no? ¿Qué es este suceso que habitó
y que permeó, ¿no? No solamente hacia adentro de la familia, sino pues como buena crítica social que siempre es Joyce Carol Oates, pues siempre criticando el sueño americano. Y así va, porque resulta que el día de San Valentín de 1976, Marianne, que era la única hija que ellos tenían, los otros dos, Mike era jugador de americano, el otro era súper inteligente, se llamaba Patrick, Marianne le pasa algo, ¿no? Y ese algo que no voy a decir qué es, que durante la lectura vamos sondeando y vamos entendiendo por dónde va a ir la cosa tranquilamente, pues no es entendido lo que le pasa a ella, ¿no? No es entendido, la familia no sabe cómo resolverlo, las cosas se van cayendo. El padre que era Mike, también se llamaba así, pues que tenía todo, que era guapo, bondadoso, amabilísimo, amoroso con la esposa, tampoco puede enfrentar lo que le sucede a Marianne, y es este resquebrajamiento, ¿no? Que pues al final sí los destruyó, ¿no? Cuando una familia no sabe enfrentar y justo todo se vuelve secreto, ¿no? Es lo que sucede muchas veces y las cosas se caen o las familias se rompen. Y eso es lo que hace Joyce Carol Oates, además con una voz narrativa increíble que se la recomiendo muchísimo. ¿Y cuál es la segunda recomendación, Fer? La segunda es una novela que está catalogada como juvenil. Yo ya no es que sea la jovencita de antaño, ¿verdad? Obviamente, pero me gustó mucho la voz del personaje, se titula Almendra, es de una autora coreana que le fue súper bien con esta novela que se llama Won Pyung-so, y la propuesta es de un personaje, el protagonista se llama Jun Jae, que nace con alexitimia, yo no sabía qué era, pero en la novela te lo explican, y es una persona que no tiene las emociones. Entonces, como no tiene emociones, no siente lo que hacen la madre y la abuela, que son quienes lo están ¿Andrés criando. Manuel López Obrador? Más o menos. porque el pobre de Almendra, bueno, Jun Jae no es nada cínico. Sí, es en otro tenor completamente. Entonces lo que hacen es tratar de mostrarle a Jun Jae en qué momento debe sonreír, cuándo es prudente que sienta cara de tristeza, o bueno, que ponga más bien cara de tristeza, cuándo debe o debería sentir ira, qué significa. Entonces le van poniendo como imágenes, colores, para que él pueda pasar como un chico normal, ¿no? Pero en su cumpleaños número 16 hay una tragedia, creo que no se las voy a contar, ¿no? Pero bueno, hay un suceso también muy fuerte en el cual mueren la madre y la abuela que lo cuidaban, y queda a manos del doctor Schmidt, ¿no? Y él lo empieza a ayudar, y con esta voz tan particular de Jun Jae, porque sí nos habla desde ahí y uno puede entenderlo a pesar de que él no entienda las emociones, ¿no? Entonces yo creo que la magia de esta historia es eso. Y de pronto en esta misma historia aparece el chico turbulento de la escuela, ¿no? Ya a los 17 años, que se llama Gon, y de qué manera Jun Jae y Gon van a establecer una amistad, ¿no? ¿A base de qué, no? Porque Gon, por supuesto, es el antagonista absoluto, es rabioso, él es pura emoción, puro volcán en explosión, y de qué manera se van complementando, y al final, pues la propia autora lo dice, ¿no? Es difícil decidir si esta historia es triste o alegre, pero está en nuestras manos hacerlo. Así que Joyce Carol Oates es una autora connotadísima, ¿no? De toda la vida, y esta autora coreana que empieza con una novela muy potente que se intriga mucho, ¿no? ¿Cómo puede un personaje que no siente hacer que sienta uno como lector? Ahí lo tienen. Por eso, lo más importante es leer. Y Fernanda Álvarez, esencial en este podcast. Fer, un beso. Igualmente, Jesús, gracias. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.